En este video hablaremos de la fuerza electromagnética que actúa sobre una partícula cargada, cuando ésta se encuentra en una zona en donde existe un campo eléctrico y un campo magnético. La fuerza electromagnética es la suma de la fuerza que ejerce el campo eléctrico y la fuerza que ejerce el campo magnético. En videos anteriores se ha trabajado el concepto de la fuerza ejercida sobre una partícula cargada por el campo eléctrico. Ahora tendríamos que ver cómo es la fuerza magnética ejercida sobre una partícula cargada. Para ello, partiremos de la ley de Laplace, tema que también ya se ha trabajado en un video anterior. En la ley de Laplace vimos cómo el campo magnético le ejercía una fuerza a un conductor rectilíneo si por él circulaba una corriente eléctrica. Plantearemos el siguiente ejemplo. Si tenemos un conductor rectilíneo inmerso en un campo magnético uniforme entrante, por el cual circula una corriente eléctrica hacia la derecha, delta L apuntará hacia la derecha. El campo magnético le ejerce una fuerza vertical y hacia arriba al conductor rectilíneo. Si denominamos corriente eléctrica al movimiento de las partículas cargadas y el sentido de la corriente eléctrica es igual al sentido de la velocidad de las partículas cargadas positivamente, en este caso las partículas cargadas positivamente se mueven hacia la derecha dentro del conductor. Pasaremos a determinar el módulo de la fuerza magnética sobre una partícula cargada. Para eso recordaremos la ecuación de la ley de Laplace, siendo la que aparece en pantalla. La intensidad de corriente se define como el cociente entre la carga que atraviesa una sección S transversal del conductor y el tiempo que demora en hacerlo. Si sustituimos la ecuación de intensidad de corriente en la ecuación de la ley de Laplace, obtenemos la ecuación que aparece en pantalla. En la última ecuación que apareció en pantalla, tenemos que cada partícula cargada se desplaza a lo largo del conductor, demorando un tiempo determinado. El cociente entre el desplazamiento de la partícula cargada positivamente a lo largo del conductor y el tiempo que demora en realizar dicho desplazamiento nos determina la velocidad que tiene la partícula cargada. Sustituyendo delta L dividido delta T por la velocidad, podemos expresar la ecuación de la fuerza magnética de la siguiente manera. Esta expresión permite calcular el módulo de la fuerza magnética sobre cada partícula cargada del conductor, siendo Q la carga de la partícula, que debe expresarse en valor absoluto, V la velocidad de la partícula cargada, B el campo magnético uniforme y θ el ángulo que forma la velocidad de la partícula y el campo magnético. Si analizamos la ecuación, el campo magnético solo le ejerce una fuerza si la partícula cargada está en movimiento. Si se encuentra en reposo, la fuerza magnética será nula. También podemos observar que si las partículas cargadas se mueven de forma paralela al campo magnético, la fuerza magnética será cero. Por último, nos estaría faltando la dirección y el sentido de la fuerza magnética. Si hacemos el mismo razonamiento que hemos realizado anteriormente para determinar el módulo de la fuerza magnética sobre cada partícula cargada del conductor, tenemos que el campo magnético le realiza a cada partícula cargada positivamente que circula por el conductor una fuerza vertical y hacia arriba. Analizaremos el comportamiento de una partícula al ingresar a un campo magnético desde el punto de vista dinámico. La primera situación a estudiar es cuando una partícula cargada ingresa perpendicularmente a un campo magnético uniforme. Si tenemos que una partícula cargada positivamente ingresa a una zona en donde existe un campo magnético uniforme, con una velocidad perpendicular al campo magnético, cuando la partícula ingresa al campo magnético, éste le ejerce una fuerza a la partícula. Para saber el sentido de la fuerza, debemos aplicar la regla de la mano izquierda, en donde el pulgar representa la fuerza magnética, el índice el campo magnético y el mayor el sentido de la velocidad.
Si la única fuerza que actúa sobre la partícula es la fuerza magnética, esta, al ser siempre perpendicular a la velocidad de la partícula, modificando de esta manera la dirección de la velocidad de la partícula, describiendo un movimiento de trayectoria circular, en donde el módulo de la velocidad es constante. Como se puede observar en pantalla, la fuerza magnética siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular. De esta manera, la fuerza magnética es una fuerza centrípeta. El movimiento que va a describir la partícula con carga positiva es un movimiento circular uniforme, debido a que el módulo de la velocidad de la partícula es constante, por lo tanto, el módulo de la fuerza magnética también es constante. En un movimiento circular uniforme, la fuerza centrípeta es igual a la ecuación que aparece en pantalla, en donde m es la masa de la partícula, v es la velocidad de la partícula y r es el radio de giro. Como vimos, la fuerza magnética es una fuerza centrípeta. Si sustituimos la fuerza centrípeta por la fuerza magnética, nos queda que la fuerza magnética es igual a la masa de la partícula por la velocidad de la misma al cuadrado dividido por el radio de giro. Teniendo en cuenta las dos ecuaciones que aparecen en pantalla e igualando ambas expresiones, podemos simplificar la velocidad y teniendo en cuenta que el ángulo formado por la velocidad y el campo magnético es de 90 grados y el seno de 90 grados es igual a 1, obtenemos la siguiente ecuación que aparece en imagen. A partir de la última expresión, podemos determinar el radio de giro de una partícula en un campo magnético uniforme, en donde el radio de giro depende del módulo del campo magnético y de las características de la partícula, de su masa, de su carga y de su velocidad. El análisis se llevó a cabo con una partícula con carga positiva, pero como sabemos, las cargas eléctricas son de dos tipos, positivas y negativas. Por lo tanto, ahora pasaremos a estudiar el movimiento de una partícula cargada negativamente cuando ingresa de forma perpendicular a una zona en donde existe un campo magnético uniforme. Para determinar el sentido de la fuerza magnética, utilizamos la regla de la mano izquierda, pero como en este caso la partícula está cargada negativamente, la fuerza tendrá sentido contrario. Al igual que pasa con la partícula con carga positiva, la fuerza magnética siempre será perpendicular con la velocidad de la partícula. De esta manera tendrá un movimiento con trayectoria circular, en donde la fuerza magnética, como siempre, apunta hacia el centro de la trayectoria circular, es una fuerza centrípeta. Por lo tanto, el movimiento que va a experimentar la partícula con carga negativa también será un movimiento circular uniforme. Si hiciéramos el mismo análisis que se realizó anteriormente con la partícula cargada positivamente, llegaremos a que el radio de giro depende del módulo del campo magnético y de las características de la partícula, es decir, de su masa, de su carga y de su velocidad. Si una partícula con carga positiva entra a un campo magnético uniforme con un ángulo distinto de 90 grados, podemos estudiar el movimiento de la partícula como la superposición de dos movimientos perpendiculares entre sí, al descomponer la velocidad en una dirección paralela al campo magnético y otra perpendicular al mismo. Como ya sabemos, si la partícula se mueve paralela al campo magnético, este no le ejerce ninguna fuerza. Por lo tanto, la partícula se mueve con velocidad constante. Pero cuando la velocidad es perpendicular al campo magnético, la partícula se mueve con movimiento circular uniforme. Si componemos estos dos movimientos, tenemos que la partícula describe un movimiento circular uniforme en un plano perpendicular al campo magnético a medida que avanza con velocidad constante en la dirección paralela al campo magnético. Este tipo de trayectoria se denomina helicoidal. Plantearemos el siguiente ejemplo para aplicar los conceptos vistos en el video.
En este caso, como el protón ingresa de forma perpendicular al campo magnético, podemos plantear la ecuación que aparece en pantalla. Despejando el campo magnético, podemos obtener su módulo. Antes de sustituir todos los valores, debemos recordar que todas las medidas deben estar en las unidades del sistema internacional. Por lo tanto, debemos expresar el radio de giro en metros. En este caso, la partícula, al entrar por el punto M y salir por el punto N, el radio de giro es de 5,0 centímetros. Al convertirlo, nos queda 0,050 metros. Al sustituir todos los valores, nos queda que el módulo del campo magnético es de 5,4 por 10 a la menos 2 Tesla. Ahora tenemos que determinar la dirección y el sentido del campo magnético. Para ello debemos utilizar la regla de la mano izquierda. Si observamos la trayectoria de la partícula, el campo magnético en el punto M le ejerce una fuerza horizontal y hacia la derecha, mientras que la velocidad del protón en el punto M es vertical y hacia arriba. Al utilizar la regla de la mano izquierda, teniendo en cuenta el sentido de la fuerza magnética y de la velocidad de la partícula en el punto M, obtenemos el sentido del campo magnético, siendo el campo magnético saliente. Por lo tanto, el campo magnético para que el protón entre por el punto M y salga por el punto N tiene que ser de 5,4 por 10 a la menos 2 Tesla saliente. En la parte B, para que el protón salga por el punto P, el campo magnético tendría que tener la misma dirección que la velocidad. Ahora que conocemos la expresión matemática para determinar el módulo de la fuerza magnética sobre una partícula cargada, podemos expresar la fuerza de Lorentz con la ecuación que se muestra en pantalla, en donde Q es el valor de la carga de la partícula, E es el módulo del campo eléctrico, B es el valor del campo magnético y θ es el ángulo que forma la velocidad de la partícula con el campo magnético. Plantearemos el siguiente ejemplo que aparece en pantalla. En la letra del ejemplo tenemos que la partícula se mueve con velocidad constante. Si tenemos en cuenta el primer principio de Newton, un cuerpo se mueve con velocidad constante si la fuerza neta que actúa sobre la partícula es cero. En este caso, sobre la partícula actúan dos fuerzas, la fuerza eléctrica ejercida por el campo eléctrico y la fuerza magnética ejercida por el campo magnético. Por lo tanto, la fuerza neta sería la suma vectorial de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. El electrón, al moverse entre dos planos infinitos cargados uniformemente, se moverá por una región en donde va a existir un campo eléctrico uniforme, quien le ejercerá una fuerza eléctrica al electrón. Para averiguar la fuerza realizada por el campo eléctrico, primero debemos determinar el módulo del campo eléctrico en dicha región. Para determinar el módulo del campo eléctrico, debemos calcular el campo eléctrico generado por cada plano, con la siguiente ecuación que apareció en pantalla. El campo eléctrico generado por cada una de las placas es de 4,0 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, vertical y hacia abajo. Como ambas placas generan el mismo campo eléctrico, es decir, 4,0 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, vertical y hacia abajo, entonces el campo eléctrico total será la suma de esos dos campos, siendo de 8,0 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Ahora que conocemos el campo eléctrico, utilizando la ecuación que aparece en pantalla, podemos averiguar la fuerza eléctrica ejercida sobre el electrón. El módulo de la fuerza eléctrica es de 1,3 por 10 a la menos 15 newton. Como en este caso el electrón es una partícula con carga negativa, el sentido de la fuerza eléctrica es opuesta al sentido del campo eléctrico. Por lo tanto, la fuerza eléctrica sobre el electrón es vertical y hacia arriba.
Teniendo en cuenta que sobre el electrón la fuerza neta es cero, debe actuar una fuerza magnética de igual módulo que la fuerza eléctrica, pero con sentido contrario. Ahora que conocemos la fuerza magnética, podemos aplicar la ley de Laplace. Despejando el campo magnético y sabiendo que el ángulo que tiene que formar la velocidad con el campo magnético es de 90 grados, obtenemos que el módulo del campo magnético en dicha región es de 3,1 por 10 a la menos 2 Tesla. Para determinar el sentido del campo magnético se debe aplicar la regla de la mano izquierda, aunque tenemos que tener cuidado que el electrón es una partícula negativa. Por ende, el pulgar, que representa la fuerza magnética, tiene que estar apuntando en sentido contrario a la fuerza magnética. Teniendo en cuenta lo anterior, el campo magnético es entrante. Por lo tanto, el campo magnético en la región en donde se mueve el electrón debe ser de 3,1 por 10 a la menos 2 Tesla y entrante. De esta manera hemos llegado al final del video, esperando que se haya entendido. Hasta la próxima.